Estimados hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Mis amados hermanos, el día de hoy, por la gracia del cielo, voy a compartir uno de los temas más importantes para el creyente. El tema es cuando la fe del creyente es fingida y trastornada. Cuando el creyente tiene una fe fingida y trastornada. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Para el cual les pido toda su atención. Mis amados hermanos, una de las cosas más graves que puede hacer el creyente en toda su carrera espiritual es separar la Biblia de la fe. Ese es el error más grave que puedes hacer. Ya que cuando tú separas la Biblia de la fe, esa fe ya no es auténtica, ya no es pura, sino se puede volver en una fe fingida o en una fe trastornada. Eso es muy importante que lo sepas. Sin embargo, cuando tu carrera espiritual, cuando en toda tu carrera espiritual tú llevas en la mano derecha tu Biblia y en mano izquierda tu fe, tu vida espiritual será una vida pura, auténtica, y llegarás al conocimiento de Dios. Eso tenlo en cuenta. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Muy bien. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Todos escuchemos lo que dice el versículo. Luego, la fe es por el oír. Entonces, miren, la fe es el producto de oír. La fe es el producto de oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en tu oído, es decir, tú oyes la palabra de Dios, el efecto, el producto que va a hacer en el creyente oír la palabra de Dios es tener fe. Entonces, la fe es el producto de la palabra de Dios. Esto es importante que tú lo sepas. En el camino del creyente, cuando el creyente inicia su carrera espiritual, tiene que tener esto bien claro. ¿Quieres seguir una vida de fe? Tu fe tiene que ser producto de la palabra de Dios, de una vida en la palabra de Dios. De lo contrario, tu fe va a ser, o tu fe puede ser fingida o trastornada. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pero el propósito del mandamiento, es decir, de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ese es el propósito del mandamiento, el propósito de la palabra de Dios, el propósito de los mandamientos de Dios, el propósito de la lectura de la Biblia, el propósito de oír la Biblia es crear en el creyente una fe no fingida. Consecuentemente, si en el creyente no hay palabra de Dios, si en el creyente no hay lectura del texto sagrado, no hay aprendizaje, no hay conocimiento, no oye la palabra de Dios, ¿su fe qué va a ser? Una fe fingida. Yo lo llamo una fe de globo. Donde el creyente
Tiene todo menos la palabra de Dios, menos la doctrina. Tiene barba, tiene velo, tiene cabellera, canta himnos, canta alabanzas, va a unas marchas, va a algunas obras de bien social, pero nunca estudia la Biblia, no le interesa la Biblia le aburre. Es una fe fingida, es una fe de globo. Por fuera es hermoso, aparentemente está gordo de fe, pero por dentro es simplemente aire. Que viene un pinchazo y el globo revienta y nunca más se puede restaurar ese globo. Nunca más. La misma forma es el creyente que lleva su vida espiritual sin la palabra de Dios. Cree que está bien. Por fuera, barba, cabellera, túnica, pero por dentro no hay palabra de Dios. Está vacío por dentro como el globo. Pasan 1 año, 2 años, 5 años, cree que está bien fuerte en la palabra de Dios, pero viene un pinchazo que simboliza la prueba, revienta ese globo y te vas a tu casa a quejarte de la iglesia donde asistías, a quejarte de la congregación, porque dicen, es que allá no predicaban con amor. Allá solamente ofendían, allá solamente chancaban con la Biblia, no me hablaban a mí con amor. Y te vas a armar tu kiosco a otro lado. ¿Por qué? Porque tú creías, por tener barba, cabellera exteriormente, que tu fe era una fe fuerte, tan gorda y gruesa, inflada como un globo. Pero la realidad es que estabas vacío por dentro. Y el problema no era la iglesia. El problema no era el hermano que te predicaba. El problema no eran los defectos de los demás. El problema eras tú, que te engañaste a ti mismo creyendo que por el adorno espiritual tu fe era alto. Sin embargo, al no haber palabra de Dios por dentro, era una fe fingida. Y no culpes a los hermanos que te hablan duro, que te exhortan. No culpes a aquellos que puedan ser quizá una piedra en tu zapato. No culpes a la iglesia donde asistes. No culpes ni al pastor ni al diácono. Ese no es el problema. El problema eres tú. El problema está en ti, no en ellos. Porque muchas veces el creyente que deja la iglesia lo que hace es culpar al pastor, culpar al anciano, culpar al diácono, culpar a los hermanos que hablan mal, culpar a los hermanos que hablan mal de él. Y siempre yo soy perfecto. Ellos tienen la culpa, no es así. Tu fe es una fe de globo, una fe fingida. Cosa que no debe ser así. El versículo dice el propósito del mandamiento. El propósito de la palabra de Dios. El propósito de las leyes divinas es tener una fe no fingida. Y ahorita voy a poner más ejemplos, ¿sí? Ahora, entonces, la fe fingida consiste en un adorno exterior, pero interiormente estás vacío. Finges por fuera. Sin embargo, por dentro nunca lee la Biblia, nunca la estudia y se aburre con la Biblia. Eso dice el texto. Esa es una fe fingida. Una fe adornada con cánticos, alabanzas, hurras, vivas, yupi, pero no hay palabra de Dios por dentro. Pero también puede ser una fe trastornada. ¿Cómo es esto de una fe trastornada? Vamos a leer lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Y ahí voy a poner ejemplos clarísimos, hermanos, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, dice así. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto,
que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Eso es importante. Dice, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuándo se trastorna la fe? ¿Cuándo es una fe trastornada? Es cuando el creyente, en lugar de escuchar lo que la palabra de Dios dice, escucha a palabra de hombres, a lo que los hombres, sin tener una base bíblica, les enseñan, sea porque les animan, sea porque le dan palabras de valor, sea porque les cae bien la forma como predica, con dulzura, con cariño quizá. Entonces empiezan a escuchar más a palabra de hombre y no palabra de Dios, y esa palabra de hombre lo que va a hacer es descaminar de la verdad al creyente y lo convierte en un creyente que tiene una fe trastornada. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La fe fingida, la fe trastornada, ¿no?, que muchas veces lleva el creyente, es porque separó de su fe, en su carrera espiritual, separó de su fe la Biblia, la Escritura, el texto sagrado, las leyes divinas. Entonces empezaron a preocuparse por el aspecto exterior, empezaron a escuchar más a palabra de hombre, pero no pusieron su atención en la palabra de Dios. Entonces su fe es una fe fingida, trastornada, porque sacaron a la ley de Dios de su estudio y práctica diaria. Y por eso está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 13 y 14, que dice que porque dejaron la ley de Jehová, se fueron tras la imaginación de su corazón. ¿Y qué es la imaginación de su corazón? Bueno, lo que le agrada a la persona y no lo que le agrada a Dios. Vamos a leer. Libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿Qué dice el texto sagrado? Dice así. Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los baales que les enseñaron sus padres. ¿Qué dice? Porque dejaron mi ley y se fueron tras la imaginación de su corazón. Entonces, cuando no hay Biblia en la vida espiritual del creyente, ¿qué sucede? El creyente va a empezar a llenar su vida espiritual no de Biblia, porque no hay, sino de rituales según la imaginación de su corazón. Ese es el problema. Como no hay Biblia en el corazón del creyente, porque el creyente apartó de su fe a la Biblia dejó de lado, al texto sagrado, a la ley de Dios lo dejó de lado, entonces, ¿cómo llenar ese vacío de su alma? Lo intenta llenar con rituales según la imaginación de su corazón. ¿Y cuáles son esos rituales? Espectáculo, show, música, fábulas, teatros, hurras, vivas, palabras emocionalistas, palabras motivacionales. Todas palabras son muertas. Esas palabras son muertas, no son palabras de Dios. Esas son palabras según la imaginación del corazón del hombre y que no agrada a Dios, sino que intenta agradar al propio hombre. Entonces, en lugar de oír la palabra de Dios, lo que va a hacer el creyente es enseñar rituales según la imaginación de su corazón, según el agrado del corazón del hombre. Y como el corazón del hombre es perverso,
entonces va a llenar de espectáculo, show, fábula, teatro, palabras motivacionales, palabras emocionalistas, y eso va a hacer que la fe del creyente sea una fe inflada, fingida, vacía, trastornada, porque dejaron la ley. Ese es el problema, estimados hermanos. Ese es el problema. Otro, pensamos que con señales, milagros, visiones, nuestra fe es alta. Yo tengo muchísima fe porque hago milagros, porque resucito muertos. No, no es así. No es así. Miren ustedes, Mateo capítulo 7, el 21 y el 23. Dice así. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Y qué significa obradores de maldad? Toda maldad es pecado. La maldad y el pecado es la transgresión de la ley. O sea, tú vives transgrediendo la ley, pero porque haces milagros, tienes sueños, visiones, te piensas justificar. No te conozco, dice. Entonces, ¿qué hace el creyente? Muchas veces recibió un don, una sanidad o un don del Espíritu Santo y centra su atención en el don, pero deja la palabra deja la palabra de Dios de lado. Mis amados hermanos, todo eso trastorna la fe y hace que la fe del creyente sea una fe fingida, una fe vacía, una fe que no tiene una edificación espiritual. Esto es así, estimados hermanos. Entonces, para ir resumiendo y también para ir terminando, no quiero consumir mucho su tiempo también, estimados hermanos. Voy a hacer un resumen. El creyente puede tener una fe fingida y trastornada. ¿Cuándo? Cuando la fe no es producto de la palabra de Dios, sino de la imaginación de su corazón. Cuando la fe del creyente es producto de oír la palabra de Dios, la fe es auténtica y pura. Pero el creyente puede llegar a tener una fe fingida. Y una fe fingida es cuando el creyente empieza a poner su atención en la parte exterior. Se va inflando, va creciendo, piensa que está bien, pero por dentro está vacío. No hay palabra de Dios por dentro, porque el propósito de la palabra de Dios es edificar en una fe auténtica y creyente. Pero el creyente se ha centrado en la parte exterior, danzas, cánticos, alabanzas, hurras, vivas, yupis, palabras emocionales, palabras de motivación personal, pero no de palabra de Dios. ¿Y cuándo es una cuándo es una fe trastornada? Cuando el creyente empieza a escuchar palabra de hombre y no palabra de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de hombre? Querer es poder. Cuando la Biblia dice no es del que quiere ni del que puede, sino de que Dios tiene misericordia. Otra palabra del hombre es cuando el hombre dice Dios no castiga, cuando la Escritura dice que Dios sí castiga a aquel que recibe como hijos. ¿Cuál es otra palabra de hombre? Cuídate que te cuidaré, cuando la Biblia dice cuídate de ti mismo y de la doctrina. No solo de tu imagen personal, sino también observa la doctrina. ¿Cuál es palabra de hombre? Cuando el predicador te dice Dios bendice al dador alegre, pero cuando la Escritura dice Dios ama al dador alegre. No importa si tú me das 10 céntimos o 1.000.000, si tú me das con alegría, igual yo te amo. Pero aquel que te dice Dios bendice al dador alegre, lo que quiere es mandarte a la bancarrota y exprimirte hasta el último sol. Y eso trastorna la fe del creyente. Pero todo eso, ¿por qué sucede? Porque muchas veces el creyente lo permite. El creyente no se edifica en la palabra de Dios, sino aparta su fe de la Biblia
quiere llegar a una fe llena de motivación personal, una fe llena de palabras emocionalistas. Y eso lo confunde con una fe. Présteme atención, el creyente confunde la fe con palabras de motivación personal, con palabras emocionalistas, y piensa que eso es fe. Eso no es fe. Una auténtica fe es cuando tiene como sustento la palabra de Dios, cuando oye, escudriña, estudia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fe es una fe trastornada o fingida, el creyente empieza a llenar su vida espiritual de rituales salidos de un corazón perverso. Como siente un vacío, intenta llenar con todas esas palabras emocionalistas, motivaciones, ¡hurra, yupi, bravo, aplausos! De eso llena y piensa que eso es la manifestación de la fe, pero no es así. Esa es la manifestación de un corazón solo, solitario, vacío. Se ha alejado de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, eso es en resumen lo que he tratado de enseñar. Mi propósito es que nos edifiquemos en la palabra de fe, que nuestro camino espiritual esté centrado como base en la palabra de Dios, en las escrituras. Entonces nuestra fe será auténtica. Todo lo que he enseñado, mis amados hermanos, todo es para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, el dueño de nuestras vidas, Jehová de los ejércitos.